Hola a todos, esto es MIR64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el MIR Convocatoria 2019-2020. En este segundo vídeo vamos a ver de la pregunta 15 a la 27, así que empecemos. Esta pregunta es todo un clásico en el MIR. Nos presentan un paciente con adenopatías iliares bilaterales, así que, ¿cuál es el diagnóstico? Sarcoidosis. Hace tan solo 2 años ya había caído una imagen casi idéntica. En la siguiente diapositiva os dejo la clasificación del estadio de la sarcoidosis según los hallazgos radiológicos por si os lo queréis repasar. También os dejo este resumen de la afectación multisistémica de la sarcoidosis. En la siguiente pregunta tenemos una anciana que desarrolla un cuadro de dolor abdominal difuso e intenso de 12 horas de evolución y defensa abdominal. Entonces, ¿qué diagnóstico debemos sospechar? Pues esta mujer tiene toda la pinta de haber desarrollado una isquemia mesentérica. En este caso, dado su antecedente de fibrilación auricular, probablemente por embolia. En la radiografía de abdomen de una isquemia mesentérica, inicialmente se ve dilatación de asas, que es lo que tenemos en la imagen adjunta. Aunque cabe comentar que, si no se trata, cuando las asas se infarten, se producirá un adelgazamiento de las mismas, asociando neumatosis, gas portal y neumoperitoneo. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos la isquemia mesentérica? Pues bien, el Ministerio dio por buena la 3, es decir, el angiotac. Aunque en principio nos pueda asustar darle contraste intravenoso a un paciente con enfermedad renal, en este caso los beneficios superan los riesgos. De todas formas, la respuesta 4 parece igual de correcta que la 3, pues las guías españolas de cirugía de urgencias siguen considerando que la angiografía es la prueba de elección para el diagnóstico de la isquemia mesentérica, además de ser clave en su tratamiento endovascular para la revascularización de la misma. Por otro lado, en cuanto al angiotac, también es cierto que, en la práctica clínica, este ha reemplazado a la angiografía por su capacidad de evaluar todo el abdomen en múltiples fases vasculares, es decir, fase arterial, portal y tardía. Además, el angiotac tiene la ventaja de poder diagnosticar causas alternativas de dolor abdominal agudo. En las siguientes diapositivas os dejo la etiología y los hallazgos radiológicos más frecuentes de la isquemia mesentérica. En la siguiente pregunta tenemos una paciente que presenta dolor de hombro en la elevación del brazo y por la noche cuando intenta dormir. En la radiografía de hombro vemos una calcificación, así que, ¿cuál es la opción correcta? Pues claramente la 4, tendinitis cálcica del manguito de los rotadores. Probablemente del supraespinoso, que es el músculo de este grupo más frecuentemente afectado. En la capsulitis adhesiva de la opción 1, lo que veríamos sería una limitación del movimiento del brazo. En la lesión del labrum de la opción 2, lo que veríamos sería cierta inestabilidad articular y sensación de atrapamiento con algunos movimientos. En la bursitis subacromial de la opción 3 no veríamos una calcificación en la radiografía. En la siguiente diapositiva os dejo algunas de las causas de dolor de hombro. En la siguiente pregunta tenemos un paciente que ha presentado un dolor centrotorácico hace unos días. Por lo tanto, la primera prueba a realizar es un electro. El electro que nos adjuntan es compatible con necrosis e isquemia subepicárdica anterior, como dice la opción 3.
Pues podemos ver ondas Q patológicas, leve elevación del ST y ondas T negativas. Estos hallazgos los encontramos sobre todo en V3 y V4. En la siguiente pregunta tenemos un paciente con diplopía, ptosis palpebral y dolor ocular derechos. En la resonancia magnética podemos ver el seno cavernoso izquierdo, pero no el derecho. Esto es coherente con el diagnóstico de la opción 3, infiltración tumoral del seno cavernoso derecho. La diplopía se puede deber a afectación de los nervios oculomotor o abducens. La ptosis se puede deber a afectación del nervio oculomotor o del plexo simpático. Por último, el dolor ocular se puede deber a la afectación de la rama oftálmica del trigémino. En esta diapositiva os dejo las estructuras que contiene el seno cavernoso. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con antecedentes de epilepsia desde la infancia, retraso mental, angiofibromas faciales y manchas hipomelánicas. En el TAC podemos ver lesiones renales. Así que, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues el de la opción 3, angiomiolipomas en el contexto de una esclerosis tuberosa. En las siguientes diapositivas os dejo un resumen de las facomatosis por si las queréis repasar. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente que consulta por dolor ocular y pérdida de visión izquierda. En la imagen de la izquierda podemos ver lesiones periventriculares y en la imagen de la derecha podemos ver una lesión en el nervio óptico izquierdo, que podría explicar la probable neuritis óptica del paciente. Entonces, ¿qué diagnóstico es más probable? Vale, pues como mínimo os diría que estos hallazgos son sugerentes de esclerosis múltiple. Digo que este caso es sugerente de esclerosis múltiple, pero a mi juicio no estamos ante un diagnóstico establecido, pues necesitaríamos tener constancia de 2 o más episodios sintomáticos separados en el tiempo entre sí. Y sin embargo, aquí solo tenemos constancia de lesiones agudas. Ahora bien, a la hora de elegir la opción correcta, es normal que nos liemos. De hecho, esta pregunta se intentó impugnar por muchos motivos. Empecemos por la opción 1, que es la que el Ministerio decidió dar por correcta. Esta opción dice que es probable encontrar bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. La pega que yo le pondría a esta opción es que si el diagnóstico de esclerosis múltiple no está establecido, no podemos decir que la probabilidad de que este paciente tenga bandas oligoclonales sea exactamente del 85%. Pero bueno, este es otro de los problemas de los porcentajes, que es que en cada libro dan un porcentaje diferente y por ello me parece ridículo incluirlos en un examen tipo test, pero bueno. En cuanto a la opción 2, esta parece incorrecta, pues debemos seguir haciendo pruebas a este paciente para llegar al diagnóstico definitivo. La opción 3 a mí me parece correcta, pues este paciente tiene un episodio de neuritis óptica y no me parece incorrecto decir que lo prioritario es tratar dicho episodio. Por último, la opción 4 también me parece cierta. Este paciente presenta una neuritis óptica y por tanto el diagnóstico de neuromielitis óptica parece como mínimo posible. Antes se pensaba que en esta enfermedad las lesiones desmielinizantes solo aparecían en nervio óptico y en la médula espinal, como dice su nombre, con respeto de los hemisferios cerebrales. Sin embargo, hoy en día se sabe que muchos pacientes con neuromielitis óptica presentan lesiones asintomáticas intracraneales. En la siguiente diapositiva os dejo unos cuantos conceptos clave
de la esclerosis múltiple por si os la queréis repasar. En la siguiente pregunta tenemos una mujer con varios episodios previos de colecistitis que ha desarrollado un cuadro de náuseas, vómitos y distensión abdominal. En cuanto al TAC, ¿qué veis? Pues mirad, si nos fijamos bien, hay un cálculo biliar compatible con el diagnóstico de ilio biliar. Por lo tanto, el tratamiento definitivo es el de la opción 3, enterolitotomía urgente, pudiendo asociar colecistectomía en el mismo acto quirúrgico o posponer la colecistectomía hasta que la vesícula biliar haya pasado unas semanas libre de inflamación. Por otro lado, el manejo inicial de los pacientes con ilio biliar puede requerir sueroterapia y aspiración mediante sonda nasogástrica. Así que según cómo se entienda esta pregunta, también se podría considerar la opción 2 como correcta. En la siguiente diapositiva os dejo una ilustración de cómo se produce el ilio biliar. En la siguiente pregunta tenemos un paciente que ha presentado una fractura cerrada de diáfisis tibial. En la radiografía podemos ver que es una fractura desplazada. Así que, ¿cuál es el tratamiento correcto? Pues el de la opción 1, clavo intramedular. La opción 4, reducción abierta y uso de placas y tornillos, lo llevaríamos a cabo si estuviéramos ante una fractura abierta. Es decir, una fractura donde exista lesión de la piel y de los tejidos blandos que recubren el foco de la fractura, de forma que se crea una comunicación entre el hueso y el exterior. Por último, comentar que si la fractura no fuera desplazada, nos plantearíamos el tratamiento conservador mediante yesos. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente al que le han realizado una monitorización ambulatoria de la presión arterial. Podemos ver que tiene una presión arterial sistólica inferior a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica inferior a 90, así que este paciente es normotenso. A su vez, podemos ver que tiene una caída nocturna de la presión arterial sistólica de más del 10%, así que también presenta un patrón Dipper. Por lo tanto, la opción correcta es la 1. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con fiebre y dolor torácico. En la analítica vemos anemia compatible con anemia de trastorno crónico, pues el volumen corpuscular medio es normal, leucocitosis y creatinina y tira reactiva positiva para leucocitos, hematíes y proteínas, lo que nos indica daño renal. Si nos fijamos en la radiografía, veremos que el paciente presenta nódulos pulmonares bilaterales, uno de ellos cavitado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro diagnóstico de sospecha? Granulomatosis con poliangeitis o enfermedad de Wegener. Así que la opción correcta es la 1. Hay que pedir anticuerpos antiproteinasa 3 para descartar esta enfermedad. La enzima convertidora de angiotensina de la opción 2 la veríamos elevada en la sarcoidosis. Sin embargo, este paciente no tiene síntomas ni signos típicos como las adenopatías iliares bilaterales. La opción 3, galactomanano, lo pediríamos si tuviéramos sospecha de aspergilosis invasiva, que también afecta al pulmón. Sin embargo, este paciente no tiene factores de riesgo como neutropenia, VIH, tratamiento prolongado con corticoides o trasplante de órgano sólido. La opción 4, anticuerpos antimembrana basal glomerular, los encontraríamos en la enfermedad de Goodpasteur, que también produce afectación pulmonar y renal. Sin embargo, la afectación pulmonar de estos pacientes es más típicamente hemorragia alveolar, presentándose con hemoptisis. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla resumen de las vasculitis más importantes.
En la siguiente pregunta tenemos una mujer con Alzheimer a quien realizan una radiografía de tórax por presentar delirium con taquipnea y taquicardia. En la radiografía, si nos fijamos bien, vemos infiltrados alveolares bilaterales. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha? Pues bronconeumonía aguda. En el caso de esta paciente, dados sus antecedentes, probablemente se haya producido por broncoaspiración. Así que la opción correcta es la 4. En las siguientes diapositivas os dejo un esquema de las neumonías y una foto de cada tipo. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con cáncer que acude a urgencias por disnea. Presenta taquicardia, taquipnea y saturación de oxígeno baja. Solo con eso, ¿qué deberíamos estar sospechando ya? Pues tromboembolismo pulmonar. Pero es que, además, si nos fijamos en el electro, podemos ver un bloqueo de rama derecha y un patrón que clásicamente se ha asociado a tromboembolismo pulmonar, denominado S1Q3T3. Se llama así pues podemos ver una onda S profunda en derivación 1, una onda Q y una onda T invertida en derivación 3. Por todo lo comentado, la opción correcta es la 2. En las siguientes diapositivas os dejo los cambios electrocardiográficos más frecuentes del embolismo pulmonar y cómo reconocer un bloqueo de rama. También os dejo otra imagen que ya cayó en el MIR de tromboembolismo pulmonar y el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.